Almuerzo gratis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy estoy con Mariana y Leandro. Una vez más, les cuento, por si escuchan este episodio dentro de 100 años o dentro de 1000, todavía estamos confinados a causa de la pandemia o a causa de una decisión política. La pandemia todavía está, el bicho está entre nosotros, pero ya no parece ser algo tan serio como pintaba inicialmente. Mariana, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. Por lo menos ahora en Capital los dejan salir a correr y andar en bicicleta. Así que la gente ya se tendría que sentir libre, ¿o no? Sí, pero ya están por dar marcha atrás, ¿eh? No quiero ser pájaro de mal agüero, pero me parece que eso fue algo transitorio. Leandro, ¿qué cuenta? ¿Qué tal? Yo estoy con bronca porque me dejan salir a correr, porque ahora no tengo la excusa para quedarme en casa. Me encantaría que nos dejaran salir a comer a un restaurante, sería mejor. Digo, no, correr no puedo, pero comer sí, entonces, pero bueno, Claro, no En poco podés, tiempo podés salir a rodar, si no. podés Cuando con- dejen salir a rodar, podés. sí, es como que... podés pedir comida a tu casa, también podés contratar a alguien que corra por vos, ¿no? Sí. El que No te sé la cuánto me trae. ayudaría eso, pero... ¿Sabés que el tema que vamos a tocar hoy, Leandro, a vos creo que te va a interesar particularmente porque la gente no sabe, pero vos tuviste problemas con tu consorcio cuando Sí, quisiste fundar una micronación en tu departamento. ¿Esto es sí, así? y con la Contanos los municipalidad detalles. también. ¿Hubo un conflicto armado también? ¿Cómo fue? Sí, yo soy el rey, ¿no? Yo soy absolutista. En, Dentro de tu casa. por Todavía no supuesto, está reconocido oficialmente, pero esto es... bajo mi soberanía, y estoy al mando del ejército también, compuesto por mi mujer y mi hijo, eh, que no tiene 4 años todavía. Tenemos nuestra propia moneda, tenemos un himno. Y sí, tuvimos conflictos no sé si son países independientes. Pero vecinos por lo Vamos, pronto. El segundo claro, C, los el vecinos, tercero los B, el vecinos, cuarto A. los vecinos. ¿Nos Le querés cantar declaré un la poquito el guerra. himno? No, está bien. Dejémoslo ahí. ¿Sabés qué? ¿Sabes cómo es el himno de la Donia? El himno de la Donia, que es una micronación. La Donia Eh, es la Donia con N, ¿no? la Donia, sí, no, todo junto, no separado. Sí. Dicen que queda en Suecia, en realidad no queda en Suecia, en realidad queda en la Donia, porque es la Donia. Aclaro que Leandro es un experto en micronaciones. Ah, Si sí, alguien sí, lo sí, quiere sí. contratar, Porque en este lo programa sabe todo acerca de las micronaciones. siempre tenemos Sí, sí. expertos en el tema, así que hoy tenemos al experto. De las que valen la pena. Además, no, además de ser un experto, soy un orgulloso ciudadano de la Donia. Tenés Eh, tu pasaporte de la Donia. la documentación de la Donia fue la siguiente. Yo mandé mi pedido de ciudadanía con mi nombre y mi apellido. Ese era el requisito. Eh, Me devolvieron un archivo de Word con mi apellido mal escrito. Ese es mi documento de la Donia, señores, pero sumás, o sea, te suman en la población de la Donia, que después si quieren podemos ampliar un poco más sobre qué es la Donia, Por pero les favor. quería comentar sobre el himno, que es una piedra que se tira al agua. El ruido que hace una piedra cuando cae en el agua, ese es el himno de la Donia. Así que bueno, Muy Interesante. romántico. Y esto, iba a decir bromas aparte, pero lamentablemente no es una broma. Esto es cierto lo que acaba de no, decir Leandro. googleen. A mí siempre me llamó la atención la disonancia cognitiva de la gente, o digamos de la mayoría de la gente, cuando se trata el tema de la secesión. Porque la secesión es algo que va a ser visto de una u otra manera, según si resulta exitosa o no. Si está en un pasado distante, tiende a glorificarse. ¿Sí? Se habla de los héroes de la independencia. Ahora, si es algo que se intentó sin éxito, bueno, fue un delirio propio de un grupo de fanáticos, ¿no? Algo parecido a la Donia. Ojo A con los la Donia, ¿eh? fundadores de la Donia, digamos, con todo respeto, ¿no?
Y si es algo que hoy intenta un movimiento secesionista, bueno, es lo peor de lo peor, ¿sí? Sus partidarios son delincuentes que merecen como mínimo la horca. Separatista, ya la palabra separatista se usa tipo insulto. Claro, claro. Quieren dividir al pueblo para que los millonarios se eso. adueñen de las tierras y el agua y el cielo. El tema es que la gente asocia el separatismo con procesos violentos. Y tiene razón, ¿sí? Es cierto esto. La preocupación que manifiestan es comprensible. Pero acá lo que hay que comparar no es un escenario ideal, ¿sí?, de separación amigable, que casi nunca se da, sino dos escenarios de violencia. Porque a veces llega un punto en que el mantenimiento de la unidad política genera más violencia que la propia ruptura. Si la secesión fuera una solución ampliamente aceptada, yo pienso que habría mucho menos conflicto en general. Digo, ¿no deberían los socialistas, por ejemplo, alegrarse de tener su propio país? Porque eso que hablabas vos de la disonancia, o sea, los socialistas o los progres siempre hablan en contra del imperialismo, ¿no? O sea, como una cosa que es el mal del mundo es el imperialismo. Estamos de acuerdo, el imperialismo, o sea, los imperios en general no son para nosotros algo bueno, pero ellos que hablan del imperialismo, resulta que cuando un grupo o una ciudad o una provincia se quiere separar, ellos también están en contra de eso. Sí, Entonces, o cuando el imperialismo es claro, comunista, bueno, claro, por eso. se le da un pase libre, ¿no? Ahora, yo digo, esto corre no solamente para los socialistas, que yo decía, ¿sí? Deberían alegrarse de tener su propio país en el cual implementar todas sus políticas favoritas. Y sin preocuparse por la posibilidad de quedar en minoría, que este es siempre el riesgo que uno corre, ¿no? Lo mismo digo de los liberales, de los conservadores, de los libertarios, ¿sí? E incluso de los que son partidarios de la homogeneidad, de la total homogeneidad cultural o étnica. Y esto es algo que suena feo y suena extremo en Occidente, pero en países como Japón, por ejemplo, hay civilizados y los hay, es la norma. O sea, trata de obtener la ciudadanía japonesa, si no, y después contame cómo te fue. Te vuelven loco. Entonces yo, en general, no simpatizo con los nacionalistas. Y estoy de acuerdo con los que dicen que no hay manera de definir con precisión lo que es la identidad nacional. Ahora, esas son mis opiniones, digamos. ¿Qué importan mis opiniones? Mis simpatías y mi quisquillosidad a la hora de definir lo que es una nación. O sea, el nacionalismo no va a desaparecer. Me guste a mí o no, le guste a quien sea. Digamos que el nacionalismo, como cualquier particularismo, en alguna medida es algo inevitable. Y es como uno se identifica, o sea, como mucha gente se identifica como parte de un grupo también, la Exacto. parte de nación. Es donde naciste, pero no es solamente el territorio donde naciste, sino todas las costumbres, todas las ideas, todo el pasado, las tradiciones que hay en ese lugar. Exacto. Sí, pero es muy, muy interesante que a veces, no sé, por lo menos acá en Argentina, uno tiene más en común, mucho más en común, con un uruguayo, Sí, tal cual. en muchos casos también con un chileno incluso, que, estoy hablando de alguien de Buenos Aires, ¿no? Que con un formoseño, alguien del norte de Argentina, con una tribu indígena del norte de Argentina, por ejemplo. Absolutamente. ¿Qué tiene que ver ellos conmigo y yo con ellos? Sí, tal cual. Absolutamente Sí, nada. hay Claro, por un eso. grado Sí, sí, sí. de arbitrariedad y por eso decía que esa definición no es muy precisa. Pero yo diría que es como una forma exagerada, ¿sí? Quizás, pongámosle, ideologizada de algo que es natural y hasta cierto punto saludable, ¿sí? El afecto por el propio terruño, la preferencia por el propio grupo, el orgullo por las hazañas de los antepasados. Entonces, puede ser que el nacionalismo sea un vestigio de un pasado remoto, pero a veces lo que dura, y lo que dura tanto, está ahí por algo. Quiero decir que por algo no desapareció. Probablemente porque ese mismo espíritu, adoptando formas distintas a lo largo de la historia, cumple un rol importante, porque nos ayudó a
sobrevivir de alguna manera como especie. Por supuesto que, llevado a un extremo, el nacionalismo es indeseable y puede ser hasta peligroso. Pero fíjate que los extremos del nacionalismo muchas veces se dan como reacción a un intento de reprimirlo, ¿sí? Es decir, de mantener estructuras políticas supranacionales que a la larga se tornan inviables. Déjame darte un ejemplo. Un ejemplo claro de esto es el imperio austrohúngaro, que fue un imperio dentro de todo, sí, para los estándares del siglo XX, bastante benévolo. Pero bueno, los independentistas serbios que asesinaron al archiduque Francisco Fernando allí por 1914, desencadenando nada menos que la Primera Guerra Mundial con ese acto, no habrían sido independentistas en ausencia del imperio austrohúngaro. Y habrían sido simplemente nacionalistas, como tantos otros. Y la gente suele achacarle al nacionalismo toda clase de males. Pero se olvida de que son las aspiraciones expansionistas de estos superestados, es decir, los intentos de mantener varias naciones bajo un mismo sistema político, lo que termina causando tensiones que a veces se resuelven por medio de la violencia. También se olvida a menudo que es la resistencia nacional lo que impide la completa dominación por parte de un imperio. Y tenemos ejemplos muy recientes de esto, ¿sí? ¿Qué es lo que aglutinó a la gente tanto en contra de la Unión Soviética como en contra de la Alemania nazi? Hay muchas razones para oponerse a estas dos formas de gobierno espantosas, totalitarias, pero la oposición no puede basarse solo en buenas razones. Y hay que reconocer que la lealtad nacional fue un factor importante a la hora de motivar a la gente a organizarse para resistir a estos monstruos. A propósito, ni los soviéticos ni los nazis tenían mucho apego en realidad por el concepto de nación, ¿sí? Unos estaban obsesionados con una supuesta lucha de clases, los otros con una supuesta lucha de razas. Y el socialismo menos que menos porque es internacionalista, digamos, en su naturaleza tiende siempre a la expansión. Sí, el nacionalismo, el socialismo comunista, sí. Claro, la idea de ellos era... Por lo menos originalmente era eso. Cuantas más naciones socialistas existan o comunistas, mejor. O sea que tampoco es que... Totalmente. Tienen una identidad nacional como... Sí, el tema es que después, bueno, eso vamos a llegar, ¿no? Después esa identidad nacional, puede decir, bueno, se siguen generando identidades nacionales, o como quieras llamarla, sí, pero se quieren separar y empiezan los conflictos incluso con los que antes eran separatistas. Sí. Salvo Liechtenstein, Liechtenstein, no sé si saben, lo digo como dato de color, está dividido en 10 regiones. Liechtenstein, que mide lo que mide mi uña, sí. Está dividido en 10 regiones. Y si vos vos sos, digamos, perteneces a una región, sos habitante de una región, votan que quieren secesionar, ningún problema, no hace falta guerra, no hace falta nada, firmamos, muchachos, pueden secesionar y son un país independiente de 1 kilómetro cuadrado, no sé cuánto será. Lo más cercano sería eso a un verdadero contrato social, ¿no? Claro, sí. Y ninguno se va, fíjate que ninguno se va. Liechtenstein, si mal no recuerdo, fue ahí, ¿no? Donde el príncipe, vos esto por ahí, Leandro, lo tenés más claro que yo. Preguntale al experto. Amenazó con irse si la gente no quería su gobierno. Sí, no amenazó, dijo, me voy. Sí, si no quieren, me voy. Si no quieren, me voy. Y la gente votó, creo que un 70% de la gente votó por que se quedara. Pero sí, y nadie se va de Liechtenstein. Pero tiene la posibilidad. Sí, tal cual. Pero esto solo es posible a escala Liechtenstein. No sé cómo se pronuncia, pero digamos. Tampoco. Por eso necesitamos, digo yo, muchos Liechtenstein. Pero, a ver, un nacionalista no necesariamente es enemigo de personas que pertenecen a otras naciones. Puede estar quizás excesivamente orgulloso del grupo al que pertenece, sí, pero eso no lo convierte necesariamente en amenaza para otros, ¿sí? Esto no se aplica al comunista ni al nazi, ¿sí? Tanto comunistas como nazis quieren un hombre nuevo, ¿sí? Los humanos reales, tal como son, no les sirven porque, a ver, son una amenaza para sus planes. Ellos nos piden que seamos o superhumanos o inhumanos, pero no humanos. Los seres humanos no estamos hechos para sentirnos familiares de alguien que vive
a 1000 kilómetros, o que tiene otras costumbres, otras tradiciones, habla otro idioma, etcétera, solamente porque unos tipos con los que nunca nos cruzamos, ni nos vamos a cruzar, firmaron unos papeles y se repartieron unos territorios. No quiere decir que no podemos ser buenos vecinos, pero no hay buenos vecinos sin buenos límites. Es decir, si no hay separación. Dos sociedades con culturas muy disímiles, incluso incompatibles en muchos aspectos, pueden comerciar y mantener excelentes relaciones. De hecho, esta es la norma, ¿sí? Y pueden hacerlo sin tener que extenderse mutuamente el derecho a intervenir en los asuntos internos, ¿sí? En cambio, bajo un mismo sistema político que pretende gobernar a todos, lo más probable es que terminen peleándose por quién va a controlar el aparato estatal para favorecer a los suyos a expensas de los otros, como ha pasado tantas veces en tantos lugares. No, y además cuanto más países haya, digamos, uno puede, por ejemplo, no sé, a mí no me gusta vivir acá. Ahora, si me voy a 1000 kilómetros, voy a seguir viviendo acá y bajo este sistema que no me gusta. Ahora, me tengo que ir como quizás a 10.000 kilómetros. Entonces, si los territorios se achican, digamos, y cada lugar que quiere sesionar puede sesionar libremente, va a haber como mayor competencia y uno va a poder irse quizás no tan lejos a un lugar mejor. Sí, Quizás, con menos fricción a la hora de moverse. Porque incluso cuando hay temas de conflicto, como por ejemplo, no sé, la ley del aborto o las leyes de portación de armas, las leyes contra las drogas, o sea, todo ese tipo de conflictos vos decís, bueno, hay que votar y está tan centralizado el sistema que se tiene que votar y siempre va a haber una mayoría y después hay toda una minoría que tiene que después soportar vivir en un lugar donde está en desacuerdo, no solo, y hay cosas que son muchas veces con temas morales, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, las leyes de fundamental. divorcio, o sea, las leyes del aborto. Entonces, si vos, por ejemplo, sos mormón y no tomás alcohol o te parece mal la prostitución, te parece mal el divorcio, tendrías que poder estar en un lugar donde eso, o sea, si armás una micronación o una nación donde esas son las leyes y vos estás a gusto en ese lugar, y bueno, todos los que no están de acuerdo con eso pueden irse a otro lado. En cambio, de esta manera terminas siendo siempre parte de un país con un territorio grande donde realmente quedás atrapado Sí, y hay un montón de leyes que te obligan a ir en contra a veces de hasta tus propias convicciones. sí. Eso es garantía de conflicto permanente. Sí. Hoy lo que llaman diversidad tiene buena prensa, pero el problema es es que no siempre la convivencia es pacífica entre las distintas comunidades, ¿sí? Y aun cuando es pacífica, cualquier chispazo puede acabar con la paz. De ahí la obsesión con la corrección política. Esto tiene tal cual. tiene una causa. O sea, no se puede decir nada en los medios de comunicación o en los ámbitos laborales que pueda llegar a ofender a alguien. No se puede enseñar en la escuela nada que pueda también ofender a alguien o suscitar el reclamo de que, digamos, de que se enseñe también tal otra cosa para que nadie se sienta excluido. Es decir, no se puede decir públicamente ninguna verdad relevante. Entonces, la sociedad se vuelve así una especie de campo minado. Y esto en general se resuelve de la peor manera, o sea, con líderes de todos los grupos aspirando a ganar más poder político que los demás, al estilo africano. uh-huh. Y por supuesto el argumento acá es, bueno, si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer ellos, si vos le preguntás. Y probablemente sea cierto. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar. O sea, el problema no es entonces la diversidad per se, sino la asociación forzosa. Esto es lo que vos decías, Mariana. Una asociación solo es libre si uno puede desasociarse fácilmente, también para hacerme eco de lo que decía Leandro. En el mundo de las criptomonedas esto lo tenemos perfectamente claro, ¿no? En general se considera que la secesión, en la forma de un fork, es algo aceptable, al menos como último recurso cuando hay un desacuerdo irreconciliable. Y después uno puede unirse de manera libre y voluntaria a una u otra rama y todos contentos. Pero en el mundo de los átomos, digamos, la cosa es más complicada, ¿sí? Una cosa es la teoría.
la idea de que la soberanía individual es la única soberanía legítima, ¿no? Porque, bueno, esto da para otro programa, pero otra cosa es la práctica, ¿sí? La historia está hecha mayormente por seres humanos que no se preocupan demasiado por la validez de nuestras teorías. Entonces, cuando el Estado entra en escena, la moral sale de la escena. Esto tenemos que reconocerlo. Acá se trata de tomar el control del ganado humano, ¿sí? De la población productiva. Lo demás son todas justificaciones ad hoc. Son justificaciones espurias. Fíjate que cuando conviene al poder de turno, se apela a la sagrada soberanía nacional. Ahora, cuando no conviene, se dice que la soberanía nacional es un residuo de un pasado oscuro, bla, bla, bla. Pero como siempre, yo traigo buenas noticias. Me gusta traer buenas noticias. Para contrarrestar un poco acá a Leandro, que tiene otra inclinación. Yo digo, se puede ser libertario y práctico a la vez. Es inútil pedirle al Estado algo que no está en su naturaleza. Lo mejor que podemos hacer es tratar de fraccionarlo para que pierda poder. Tenemos que aspirar a que haya cada vez más jurisdicciones, como decía Leandro, para que compitan entre sí, que la gente pueda huir cada vez más fácilmente de las leyes idiotas o de las leyes con las que no está de acuerdo. Y de esta manera, las malas leyes van a terminar perjudicando a los legisladores que hacen malas leyes y a los políticos que están de acuerdo con estas malas leyes. Porque aparte, Nadie se va a querer quedar ahí. Claro, los va a debilitar, los va a empobrecer, sí. Porque aparte cuando los territorios son muy grandes, el tema hay cuestiones climáticas, de relieve, de la misma geografía del lugar, que ya moldean a una sociedad, moldean a un grupo de gente, moldean las costumbres, moldean la forma, o sea, la industria misma y todo. Entonces hay un montón de leyes que para una zona geográfica determinada, montañosa, por ejemplo, tienen sentido. No tienen sentido y para una zona de llanura sí tienen sentido. O sea, esas son las cosas en las cuales el Estado siempre se aleja totalmente de la realidad e intenta centralizar algo que normalmente debería ser descentralizado. Hoy en día con la pandemia lo vimos claramente. O sea, había lugares de nuestro país mismo que no tenían casos, otros que sí, y todos por igual tenían que quedarse en su casa. Y vos ves y decís, bueno, hay lugares que tienen, o sea, no tienen ningún motivo para estar siguiendo estas normativas y de todas maneras no pueden supuestamente porque hay un solo tipo que lo decide. Entonces, teniendo en cuenta tanto una cosa epidemiológica como una cosa geográfica, se tendría que poder bajar a la realidad un poco las normativas, pero no, bueno, obviamente que no se hace. Descentralización, eso es clave. Yo creo que es la Por clave. eso yo soy partidario de todo movimiento secesionista, sea cual fuera el motivo que inspire el proyecto secesionista. Porque incluso acá no hay, el de Molossia. incluso el de Molossia, y lo voy a decir en público. Yo tengo una remera. Les pido por favor que googleen Molossia, porque creo que es mi micronación favorita. En definitiva, acá no hay contratos vinculantes que invaliden la separación, ¿sí? Moralmente ningún Estado está por encima de otro. Hablo de la justificación última del Estado, ¿no? No digo que todos los Estados sean equiparables moralmente. Quiero decir que todos están basados en la fuerza bruta. Caso contrario, no serían Estados, serían asociaciones voluntarias. Si se logra impedir la separación, no es porque se tenga derecho a hacerlo, sino porque se tienen los medios para hacerlo, ¿tá? Entonces, todo esto que si hoy lo decimos nos tratan de radicales, de extremistas, de fanáticos, etc. Lo curioso es que solía ser aceptado por el común de la gente en la antigüedad, y yo diría que hasta los tiempos modernos. Los reyes buscaban básicamente mantener y en lo posible expandir su control de poblaciones productivas, ¿sí? Para su propio beneficio. Y la gente lo aceptaba, con resignación, como se aceptan tantas cosas. Después vinieron las legitimaciones más sofisticadas, ¿no? del poder coactivo. Pero en el fondo no cambió nada.
La gente suele creer que ahora, porque tenemos en general mejor tecnología que en un pasado distante, la tecnología empleada para organizar sociedades también es mejor ahora que antes. Y no necesariamente. Recordemos que los incentivos en los mercados no son los que operan en los estados. El Estado no tiene por qué mejorar. Cuando el Estado se metió en la educación, ¿qué hizo? Congeló el sistema en el tiempo y ahora seguimos haciendo básicamente lo que se hacía en el siglo XIX. Cuando el Estado se metió en el sector de la salud, ¿qué hizo? Encareció el servicio, lo tornó lento, deficiente para la inmensa mayoría de la gente, etcétera, etcétera. O sea, cada vez que el Estado entra, rompe todo, como un elefante en un bazar. Todo lo que previamente había sido construido gracias a la iniciativa privada. Y la influencia que tenemos nosotros sobre los que toman estas decisiones tan perniciosas es prácticamente nula. Entonces, mientras la fe en el Estado siga intacta y tengamos que seguir lidiando con esta bestia, lo mejor que podemos hacer es tratar de limitar su poder, ¿sí? Pero no mediante leyes, no mediante nuevos ministerios. El Estado nunca se limita a sí mismo, sino mediante la competencia. Acá me hago de vuelta eco de lo que dijo Leandro. No es el triunfo del movimiento para abolir la Reserva Federal, por dar un ejemplo, lo que nos va a liberar de todos los males asociados al dinero fiat, sino la aparición de las criptomonedas. Creo que no necesitamos tanto influencia directa sobre los poderosos como libertad para abandonarlos fácilmente y dejarlos solos, dejarlos gobernando un páramo. Lo que necesitamos es que ellos enfrenten presiones similares a las que enfrentan las compañías en los mercados. Si yo tengo cero influencia directa sobre los directivos de Coca-Cola, nadie me pregunta a mí de Coca-Cola cómo producir ni qué producir. Pero tengo las puertas abiertas de par en par. Puedo dejar de comprar Coca-Cola en cualquier momento y comprar cualquier otra bebida o no comprar ninguna bebida sin ningún tipo de obstáculo. Si los países fueran más como las empresas, si tuviéramos miles y miles de opciones y pudiéramos elegir un país por su sistema de gobernanza, de la misma manera que elegimos un coche por sus prestaciones, sin trabas artificiales, sin monopolios, el mundo sería sin duda un lugar mucho mejor. Sí, puedo dar el ejemplo creo que el más exitoso quizás de micronaciones. Micronaciones, que es un concepto se le dice micro, pero no siempre son tan micro. Pueden ser, sí, van desde una casa como Molosia hasta una escultura como la Donia, hasta un terreno de 7 kilómetros cuadrados, como lo es Liberland, donde quieren sí aplicar todas las ideas de la libertad, que era un empresario y también político liberal que bueno, se asentó en un territorio que quedó ahí medio sin soberanía después de la guerra de Yugoslavia, creo que está entre Serbia y Croacia. Sí. Está teniendo bastante problemas, igual siempre, pero bueno, está ahí, veremos, digamos. Hay que tener coraje, ¿no? Sí. Para migrar a un Admirable. territorio que todavía no fue reclamado. Él es checo, él vive en República Checa, pero sí, obviamente si levanta el país y lo lleva a cabo, seguramente va a vivir ahí. ¿Vos te irías Pero ahí, bueno, Leandro? vamos. Es medio lejos de todos mis afectos, pero sí, qué sé yo, por lo menos un tiempo para probar suerte me iría. Y también me iría a la Donia, por lo menos un día. Las A esa vacaciones. escultura que ahí que está, dicen en Suecia, en una reserva ecológica. Pero todo lo que estamos hablando, todo lo de las micronaciones, que como decía, son como lugares que quieren su independencia, quieren ser reconocidos como países independientes. Algunos en serio, ¿no? Algunos más en serio que otros, Molosia obviamente no. No vamos a ampliar, pero es una casa de un tipo que
es casi un humorista, digamos, pero tiene todo lo que tiene un país lo tiene, pero bueno, por ejemplo, el empleado lo del correo, de la aduana, son todos muñecos. Tiene su Es escudo, más su un chiste, bandera, sus tiene un escudo, tradiciones, imaginas, Cualquier su semejanza fauna con la nacional, realidad es pura su coincidencia. planta, su piedra, su parque nacional con su monumento su nacional, Su deporte, deporte nacional también. su deporte, todo. que son tres Eh, tipos corriendo atrás de una piedra con palo de escoba, ¿no? sí. Y después después te está Sealand, que es un poco más serio, que son los ingleses. Todo parte por lo general, salvo Sealand y alguno más, de conflictos con el Estado, de conflictos con las autoridades, no con el Estado, digamos, de conflictos con las autoridades, todo. El tipo en Sealand, ahí en Gran Bretaña, se metió en una base en los años 60, en una base militar abandonada, una plataforma militar abandonada británica en la Segunda Guerra, y lo querían sacar. El tipo tenía una radio pirata, y dice, ¿por qué me van a sacar si yo vine acá y no molesto a nadie? Y en un momento se acercó un barco británico y el hijo del que se metió ahí, le disparó. Lo consideró como un conflicto bélico. Después fueron ahí, es como que fueron a hablar funcionarios de Gran Bretaña, lo consideró como digamos, unas negociaciones diplomáticas serias. Bueno, pero el caso que yo quería ir, y también, ¿por qué no puede ser independiente? ¿Por qué no puede ser reconocido como independiente Sealand? Si tiene todo lo que se tiene que tener, tiene habitantes, tiene moneda, tiene himno, tiene bandera, tiene símbolo, tiene su propia cultura, si querés. Pero el caso más importante y más exitoso es el de Hat River. Hat River es un lugar que queda en Australia, que también partió de un conflicto con las autoridades. ¿Por qué? Porque era una familia de granjeros, eran en realidad 5 familias de granjeros. En Australia es un país gigante. eh, Ahí tener un campo, podés tener, o sea, pensá que son 5 familias que tenían alrededor de 75 kilómetros cuadrados. Y les habían puesto un impuesto a los cereales, específicamente al trigo. Y del 5%, no me acuerdo bien qué número. Se opusieron, dijeron, no, ¿por qué no nos ponen de repente, de la nada, arbitrariamente a nosotros un impuesto más? Ya pagaban impuestos. Presentaron acciones legales, obviamente perdieron. Y para resumirlo, el tipo encontró lo que se llama un vacío legal, ¿no? Una ley que venía de hace siglos, que si hay un príncipe en una determinada zona, no se lo puede tocar a ese príncipe, no puede tocar ese lugar, pues se consideraría traición. No importa quién lo hace. Puede ser el presidente de Australia, no puede hacerlo, el primer ministro. La cuestión es que el tipo se consideró a sí mismo príncipe, las familias esas que tenían la granja lo consideraron príncipe, se hizo una estatua, no sé, se vestía de príncipe, se murió hace poco, en los años 70. Y no hubo forma de decirle que no. Entonces, ¿qué pasó? El tipo dice, nosotros somos ahora un país independiente. El gobierno no pudo hacer nada por ese vacío legal. Entonces, ¿qué hizo? Digamos, para perjudicarlo, le sacaron el correo. Dice, si sos un país independiente no tenés por qué tener el correo. Lo triangulaba por Canadá. Bueno, al final se lo devolvieron. Pero hasta el día de hoy, Hat River no paga impuestos. Un éxito. Y no se lo consideran ciudadanos australianos a los que viven ahí, a pesar de que Pero es están, digamos... técnicamente un país, ¿qué es? Sí, es Una como tiene zona un... especial dentro de... Claro, no termina de ser reconocida, no por Australia obviamente que no, pero tampoco por la ONU, Claro. y hay muchos lugares que no son reconocidos todavía por la ONU, y hay, digamos, países más chiquitos que sí son reconocidos por la ONU. Sí, sí, de hecho hay países que son minúsculos. Nauru tiene Ah, 21 kilómetros cuadrados, lo podés hacer en 25 minutos entero el en Vaticano creo que es auto. más chico todavía, ¿no? El Vaticano es más chico, claro, el Vaticano tiene, sí, creo que tiene 4 cuadras, cosas así. Así que, digo, pero ¿por qué no pueden ser reconocidos como independientes? Si la gente que vive ahí se Claro, bueno, reconoce como independiente, esta es la cuestión. ¿Qué es lo que se evalúa? Obviamente, acá la moral no es el criterio. además si le va mal, corre por responsabilidad de ellos. Ese Sean es el tema. micronaciones o sean
o sean países independientes, como cuando se independizó Sudán. A mí, de Sudán del Sur, yo estaba muy contento cuando se independizó Sudán del Sur, porque dije, Yo bueno, también. No sé ni cuándo fue, pero yo también. no, fue hace muy poco. Se escapan de al-Bashir, un dictador sangriento que mató más gente por día que durante el Holocausto. No en total porque no había tanta gente, pero Claro. por día sí. Un dictador islamista terrible, mataba a los mismos musulmanes que no eran tan islamistas como él, por exterminios terribles, violaciones, bueno, tortura. Dije, bueno, se independiza Sudán del Sur, se van los buenos para allá. Bueno, ¿para qué? Sudán del Sur es un desastre, se matan entre ellos también. Entonces, si le fue mal con la independencia, bueno, Sí, tendrán pero que independizarse tampoco es que le más. habría ido mucho mejor bajo al-Bashir, ¿no? No, por eso digo, bueno, pero quizás sirve que se independicen más todavía, que sea Sudán del Este, qué sé yo, no sé. Bueno, pero Pero es una buena solución. No, sí, y de nuestro hecho, país mismo, o sea, nuestro país y los países de América del Sur también en un momento o sea, hubo un movimiento independentista y Claro. surgió, digamos, absolutamente. surgieron Sí. países a partir de que nos independizamos de la colonia española y bla, bla, bla. O sea, que de golpe, por momentos está bueno. Sí, O sea, y la caída del muro de es Berlín también, de la festejada Unión la... Soviética surgieron un montón de repúblicas y Ujú. del desmoronamiento del Imperio Austrohúngaro también, creo que surgieron 13 o 15, digamos, de las naciones, los países reconocidos hoy existentes, que formaban parte de este constructo, son más de una docena. Pero hoy en día, o sea, tenés Cataluña y con todo el movimiento separatista de Sí, eso. Cataluña, o sea, también demonizado totalmente. Bueno, y el Brexit, lo mismo, o sea, Inglaterra que se quiere ir de la Unión Europea, que se pudo ir ahora, también demonizado totalmente. Entonces resulta que también hay intereses, digamos, por encima, ¿no? Y claro que sí. Tenés menos población productiva que explotar. Bueno, cautiva. sí, vamos a ir cerrando. Gracias, Mariana. Gracias, Leandro, por tu enorme despliegue de erudición. Yo estoy Quiero seguro de cerrar que con el himno de la Doña. Pluk. cerramos con el himno de la Doña. Pero Bueno, estoy seguro de que esto va a despertar polémica. Dejen, por favor, sus comentarios en la sección de acá abajo. Si nos están escuchando vía YouTube, no olviden dar like y suscribirse. Espero que tengan un muy buen día. Será hasta la próxima.